Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el Llegamos ahora al capítulo 14 Amén. de este Evangelio según San Juan. Las divisiones de la Biblia en capítulos son buenas porque nos ayudan en nuestro estudio de la Biblia, pero a veces la división no ocurre en el mejor lugar. Y creemos que esto es lo que ha ocurrido aquí entre los capítulos 13 y 14. En verdad, lo que nuestro Señor dice en el principio del capítulo 14 es una continuación de lo que le estaba diciendo a Simón Pedro en el capítulo anterior. Vimos en el capítulo 13 que Simón Pedro declaró que estaba dispuesto a morir por el Señor. Luego, el Señor Jesús le dijo que él, Pedro, le negaría 3 veces antes de la hora en que el gallo cantara por la mañana. El Señor Jesús aquí sigue hablando y todavía le habla a Simón Pedro. Esta porción de las Escrituras ha servido de mucho consuelo al pueblo de Dios a través del correr de los años. Hemos llamado a este capítulo el capítulo más conocido de toda la Biblia. Hace años, un programa radial hizo la sugerencia a sus oyentes de que escribieran informando cuáles eran sus capítulos favoritos de la Biblia. Claro que se esperaba que el capítulo 14 de Juan se encontrara entre sus favoritos. Pero ocurrió que más radioescuchas indicaron el capítulo 14 de Juan que todos los demás capítulos juntos. Amigo oyente, el contenido de este capítulo 14 le fue dado a un hombre en una hora de emergencia, en una hora de crisis, y le fue dado para ayudarle a superar su dificultad. Le fue dado para sostenerlo durante aquella noche oscura de negación y para traerle a una relación correcta con Dios. Le fue dado para consolarle. Y este mismo capítulo ha suavizado el golpe para multitudes de personas desde aquel día hasta la hora presente. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En este mismo momento, los hombres por todo el mundo están buscando consuelo. Tratan de conseguir la paz en sus corazones. Pero solo Jesús puede traer aquel consuelo, aquella paz tan anhelada. Y aquí Jesús nos da la base para aquella fe. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En el idioma griego, estas palabras pueden ser un imperativo o un mandato. Creed en Dios, creed también en mí. Ahora, junto con la palabra creed, encontramos la preposición eis, que significa en. Y cuando Juan habla en cuanto a la fe salvadora, siempre incluye esta preposición. La fe no es inactiva ni pasiva. Significa creer en o creer a. Es una fe activa, una confianza a la que uno se encomienda. Si usted cree que su automóvil le llevará a su casa, ¿cómo es que llega a su casa? ¿Simplemente creyéndolo? No. Usted lo cree lo suficiente como para confiar en el automóvil. Entre en él y confía que le va a llevar a su casa. Bueno, así es como uno se salva. Usted cree en Cristo, confía en Él. Hay quienes tratan de declarar que Jesús nunca enseñó acerca de su deidad. Y nos gustaría saber qué es lo que Él dice aquí en este primer versículo, si no es que se hace igual a Dios. Su declaración aquí aclara muy bien que primero es necesario creer en Dios, y entonces ya no somos ateos. Luego, para ser cristiano, es necesario tener una fe personal y una confianza en Cristo. Las dos son necesarias. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a dejar en claro, en primer lugar, lo que es la casa del Padre. La casa del Padre es este universo vasto en el cual usted y yo vivimos. Vivimos en uno de los planetas más pequeños. Somos simplemente un puntito en el espacio. El hecho es que si pudiéramos alejarnos lo suficiente, nadie nos podría ver ni con un telescopio más potente. Pero vivimos en la casa del Padre. Hay un librito que se intitula Este universo que se extiende. Y ese libro nos cuenta acerca de cómo vivimos en un universo que siempre se sigue extendiendo. Primero, los hombres pensaban en la Tierra como las estrellas, como si fuesen pequeñas lamparillas atornilladas en la parte de arriba del universo. Luego,
los hombres empezaron a explorar y descubrieron que nos hallamos en un sistema solar. Somos en verdad un planeta menor que gira alrededor del Sol, y hay otros planetas que bailan con nosotros. Nosotros, junto con los demás sistemas solares, estamos en un sistema galáctico, y cuando usted mira arriba a la Vía Láctea, usted ve el otro lado de nuestro sistema galáctico. Ahora, amigo oyente, eso es solamente un solo sistema galáctico. Hay todavía muchos otros sistemas galácticos que hacen que el nuestro parezca un maní en el espacio. Se nos dice que nuestro vecino más cercano, Andrómeda, queda como a unos 200 millones de años luz de nosotros. De modo que, amigo oyente, no vaya usted hasta nuestro vecino más cercano en el sistema galáctico para pedirle prestado una taza de azúcar o de café por la mañana porque no les será posible volver para el almuerzo. Ahora, aún estos sistemas galácticos no constituyen en manera alguna el fin del espacio. Más allá de ellos hay lo que llaman cuásares. Ahora, la razón por la cual los astrónomos los llaman cuásares es porque realmente no saben lo que son. Han hallado estos cuásares mediante gigantescos radiotelescopios como los que tienen en el desierto de Mojave y en Arecibo, Puerto Rico. Y han encontrado que más allá de aquellos cuásares hay otros. Puede ser, pues, que vivimos en un universo infinito. Simplemente no sabemos cuán vasto es este universo. Es concebible que un Dios infinito haya creado un universo infinito. Si hay un universo infinito, tiene que haber un Dios infinito. Nuestro Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y creemos que Jesús se sonrió un poco cuando dijo eso. Él mismo fue quien las creó, y Él sabía cuántas había allí. A usted y a mí probablemente nunca nos será posible contarlas. No creemos que Dios tenga un letrero colgado en alguna parte de este vasto universo indicando que hay algunas vacías. Ahora, no queremos decir que haya hombres, o humanidad, o seres humanos en otros planetas. No creemos eso. Una humanidad es suficiente. Pero somos nosotros, los que vivimos en este pequeño planeta, los que nos hemos rebelado contra Dios. Creemos que este vasto universo, lleno de criaturas inteligentes, está mirando a esta pequeña tierra. Aquí es donde ven en el universo algo singular. Ya sabían algo en cuanto a la sabiduría de Dios y de su persona y su poder, pero no sabían nada en cuanto a su amor, hasta cuando la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, bajó a esta tierra y murió en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces hubo una manifestación del amor de Dios en esta tierra. Usted y yo creemos a veces que valemos algo, que tenemos algún valor. Bueno, no deseamos ofender a nadie, pero, amigo oyente, ¿sabe usted que la raza humana no es digna de salvarse? Dios bien pudo habernos quitado de esta pequeña tierra para empezar de nuevo. Podría habernos mandado fuera de la existencia sin perder mucho. Pero así no estaría demostrando su amor. Estaría demostrando la justicia, pero no el amor. Dios es justo, pero también nos ama. Eso es lo asombroso y lo más maravilloso de todo. Dios nos ama, le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente, no porque seamos dignos de ser amados, sino a pesar del hecho de que somos totalmente depravados. Pertenecemos a esa clase de raza humana, y sin embargo, Dios nos ama. Jesús está diciendo aquí que este universo tan vasto está lleno de moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice él. Y con esto implica que o bien le creemos o no le creemos. Y continúa, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es maravilloso, amigo oyente. Este vasto universo está lleno de muchas moradas, y sin embargo, Jesús ha ido a preparar un lugar especial para aquellos que son de Él. Tratamos con un Dios grande y maravilloso. Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Hoy en día, uno mira a los millones en este mundo y se pregunta si no nos perderemos en alguna parte. La declaración que Jesús hace es que si usted es hijo de Dios, Él está preparando un lugar para usted, y nadie más lo podrá ocupar sino solamente usted. Uno de los hombres que trabajó en la elaboración del espejo para el ojo del telescopio de 200 pulgadas en el Monte Palomar, decía que la primera vez que lo estaban esmerilando, habían errado en sus cálculos en algo así como 1/1000 de una pulgada. Cuando por fin terminaron, el pastor de la iglesia a la cual asistía este señor le preguntó qué era lo que veían por ese telescopio. Y le hacía esta misma pregunta semana tras semana.
Por fin este señor se cansó de la pregunta de su pastor tan constante y a su vez le preguntó por qué tenía tanto interés él en saber. Bueno, le dijo el pastor, ustedes tienen metido el telescopio en la ventana de la casa de mi padre y me gustaría saber lo que se ve allí, porque Jesús me está preparando un lugar allí. Amigo oyente, esta es la primera vez en toda la Biblia donde se menciona que Dios va a llevar a alguien de este universo para ir allá a un lugar que Él ha preparado. Esta no era la esperanza del santo en el Antiguo Testamento. Dios nunca le prometió a Abraham llevarle a alguna estrella. Dios le dijo que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero la promesa a Abraham fue el darle la tierra. La esperanza del Antiguo Testamento fue el establecimiento de un reino aquí en la tierra, donde moraría la paz, la justicia y el cumplimiento del propósito de Dios para esta tierra. Personalmente creemos que la expresión «el reino de los cielos» significa el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 6, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte». Ese es el propósito terrenal de Dios, y Él está moviendo todo directa, pronta y firmemente hacia el día cuando ponga a los suyos en el trono aquí en la tierra. Ese será el reino de los cielos. Ese es el propósito terrenal de Dios. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento. Ahora, esta es la primera vez que Jesús revela que va a llevar a un pueblo, principiando con los apóstoles de la iglesia, y que la iglesia ha de ser llevada de esta tierra para estar con Cristo en el lugar que Él está preparando. Esta es la primera vez que se hace mención de esto, pero no es la última vez. El apóstol Pablo habló de esto diciendo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él viene para llamar y para llevar a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos en Cristo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor en aquel lugar que Él nos ha preparado. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, descenderá de Dios, del cielo. Y amigo oyente, será una nueva ciudad, un nuevo concepto de vivienda urbana, y allí es donde morará la iglesia por toda la eternidad. Continuemos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 14 de Juan. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús está levantando aquí a estos hombres a las alturas, porque allí en el aposento alto la sombra de la cruz había caído sobre esa compañía, y el pecado había llamado a la misma puerta de aquel aposento alto. Nuestro Señor trata de levantarnos de lo presente a lo futuro, de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Jesús les dice dos cosas: el destino, que es el dónde, y el camino, que es el cómo. Ahora encontramos allí a un apóstol sentado que se llama Tomás, el que duda. Parece que siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Y nos alegramos de que él hubiera estado allí en ese día y que hubiera hecho la pregunta que hizo porque era una buena pregunta. Y a nosotros también nos habría gustado haberla hecho si hubiéramos estado allí presentes. Si él no hubiera hecho la pregunta, pues nunca habríamos tenido la maravillosa respuesta. Veamos pues cuál es la pregunta de Tomás y la respuesta de Jesús aquí en los versículos 5 y 6 de este capítulo 14 de San Juan. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Consideraremos esta respuesta de Jesús, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús respondiendo la pregunta que le hizo Tomás, Tomás el que duda. Parece que Tomás siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Claro que nos alegramos de que él hubiera estado allí ese día y que le hubiera hecho esta pregunta al Señor porque era una buena pregunta. Y a mí también me hubiera gustado haberla hecho si hubiera estado allí presente.
Si él no hubiera hecho esta pregunta, pues tampoco habríamos tenido la maravillosa respuesta de Jesús. La pregunta la encontramos aquí en el versículo 5 de este capítulo 14 de Juan, y el Señor responde en el versículo siguiente, el versículo 6. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo estos dos versículos, los versículos 5 y 6 de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El artículo en griego es un adjetivo. Jesús dijo: Yo soy el camino. No es simplemente una persona que muestra el camino, sino que Él, personalmente, es el camino. Ninguna iglesia ni ceremonia puede traernos a Dios. Solo Cristo nos puede traer a Dios. O bien tenemos a Cristo o no lo tenemos. O confiamos en Él o no confiamos en Él. Él es el camino y Él es la verdad. No simplemente dice que nos habla la verdad, aunque sí la habla. Él es la verdad y es la vida. No simplemente declara que está vivo. Él es la fuente, el origen de la vida, desde el nivel vegetal más bajo de la vida hasta el nivel espiritual más alto de la vida. Luego el Señor dice: Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Él hizo de todas las religiones, sectas, cultos e ismos un callejón sin salida. Dice que el único camino a Dios es Él mismo. Esta es una declaración dogmática. En cierta ocasión un estudiante universitario que estaba conversando con un pastor evangélico dijo que no le gustaba la Biblia porque estaba llena de dogmatismo. Y eso es cierto. Él se refirió a este versículo y dijo: eso es dogmático. Y en realidad lo es, amigo oyente, porque el dogmatismo es característico de la verdad. También los maestros en las escuelas son dogmáticos. Si no lo cree, pregúntele a sus hijos. Son las personas más dogmáticas que uno pueda conocer. Insisten siempre en que 2 más 2 son 4. No importa si se trata de 2 manzanas, 2 vacas o 2 papas, siempre insisten en que 2 más 2 son 4. Ahora, el banco en donde yo tengo mi cuenta también es dogmático. Siempre se sirve del principio de que 2 menos 2 es 0, y son muy dogmáticos en cuanto a eso. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las características de la verdad es su dogmatismo. Pero por otra parte, es importante entender que todo dogmatismo no es verdad. Sin embargo, aquello que es verdad es dogmático. Cuando yo le pido a alguien que me indique cómo llegar a algún lugar, no quiero que me dé las indicaciones un señor que no esté seguro de cómo llegar allí. ¿Sabe usted que millones de personas por más de 2000 años han estado llegando a Cristo en base a esta declaración y han comprobado que es correcta? Los trae al cielo. ¿Por qué no la pone usted a prueba, amigo oyente? Él dice que no hay otro camino al cielo, sino solo por Él. ¿Es Cristo su Salvador hoy en día, amigo oyente? ¿Confía usted en Él como su Salvador personal? Solo Él le puede salvar. Todo lo que Él le pide que haga es que venga a Él. Si usted confía en Él, se salva. Pero si no confía en Él, no se salva. Es así de simple y de claro, y es así de dogmático también. Lo que ocurre es que cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, le sucedieron 3 cosas. Primero, quedó muerto ante Dios. Segundo, perdió su comunión con Dios. Y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Ahora Cristo dice que Él es el camino. El camino a Dios no es una carretera, sino una persona. Necesitamos la reconciliación y eso es lo que Cristo ha hecho. Muchas personas creen que tienen que hacer algo para poder ser reconciliados con Dios. Estimado oyente, Jesucristo ya lo ha hecho todo. Él es el camino y Él es la verdad. Necesitamos el conocimiento y la iluminación, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Lo hace tomando las cosas de Cristo y revelándonoslas. Cristo es la verdad y es la vida. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y necesitábamos la regeneración. Él es el camino y la verdad y la vida. Nos trae vida nueva mediante el nuevo nacimiento. Permítanos decir aquí otra cosa más. Judas representa al diablo.
porque el diablo entró en él y Judas fue vencido por el diablo. Simón Pedro, por su parte, fue vencido por la carne, y confiando en su propia carne, negó a nuestro Señor Jesucristo. Tomás es vencido por el mundo. Las consideraciones espirituales eran oscuras y no reales para Tomás. Es posible que estemos equivocados, pero creemos que Tomás empezó a comprender allí en el aposento alto. Creemos que Tomás era sabio en cuanto a las cosas de este mundo y que era materialista. Había sido apóstol por 3 años, pero todavía no comprendía las cosas espirituales. Jesús le da esta maravillosa respuesta y abre sus ojos a la realidad espiritual. Amigo oyente, hay muchos hoy en día que son religiosos, que han sido miembros de una iglesia por muchos años, y sin embargo, nunca han sido salvados. Si usted se halla entre estas personas, entonces escuche la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tomará esta palabra y abrirá sus ojos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Ahora el Señor continúa hablando aquí en los versículos 7 y 8 de este capítulo 14 de Juan, y dice, «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Felipe era un individuo muy callado, lo opuesto del locuaz Pedro. Creemos que Felipe habló muy rara vez. Tenía un nombre griego y algunos creen que era griego, y bien pudo haberlo sido, pero también pudo haber sido un judío con nombre griego. Felipe, pues, era un hombre extraordinario, porque cada vez que le vemos, está trayendo a otros a Jesús. Usted recordará que él fue quien trajo a Natanael. Felipe era un tipo callado, mientras que Natanael era una persona que siempre tenía una palabra o un proverbio listo. Felipe era el hombre serio, mientras que Natanael era más bien humorista. Nos hemos dado cuenta de que a veces los cónyuges son así. Uno es muy hablador, mientras que el otro es muy calmado, muy quieto. Pero Felipe fue quien trajo a los hombres a Jesús. Recuerde usted que los griegos vinieron a él diciendo que querían ver a Jesús. Y aquí en este versículo 8 de Juan 14, Felipe expresa la ambición más alta que pueda tener un hombre, el deseo más noble expresado por cualquier persona en toda la Biblia. Señor, muéstranos al Padre. Amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta personal. ¿Cuál es el deseo de su vida? ¿Cuál es su meta principal? ¿Quiere usted enriquecerse? ¿Quiere ganar fama? ¿Quiere educar a sus hijos? ¿Quiere criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor? Estas pueden ser metas dignas de tener. No hay nada malo con estas metas. Sin embargo, la meta más alta y noble es el deseo de ver a Dios. Ahora notemos la respuesta que Jesús le da a Felipe aquí en el versículo 9 de este capítulo 14 de Juan. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe sabía por las Escrituras del Antiguo Testamento que Moisés había visto la gloria de Dios y que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. No creemos que debamos interpretar la respuesta de Jesús como un reproche para Felipe. Jesús le dice que ha hecho muchos milagros. Felipe no había visto la gloria de Dios como la vio Moisés o Isaías, pero había visto a Jesús y había oído sus palabras y presenciado sus obras. Todo lo que Felipe quería ver ya lo había visto en Jesucristo. Había visto a Dios porque hay más revelación de Dios en Cristo que la que habría si Dios mismo se apareciera en el cielo, así como lo hizo con Moisés. Felipe tenía mayor revelación de Dios porque él le había visto en la carne y había estado con él por 3 años. Recuerde usted que el autor de la carta a los Hebreos dice allá en el capítulo 1, versículo 3 de esa carta, que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí en este versículo 9 de Juan 14, Jesús le dice a Felipe que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesucristo es ver al Padre en su poder, en su carácter y en su amor. Allá en el capítulo 4, versículo 24 de este Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Asimismo, al comienzo de este Evangelio, en el versículo 18 del capítulo 1,
Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a Jesucristo a quien vemos. Vamos a pasar toda la eternidad con Él. ¿No cree usted que es de vital importancia que usted venga a conocerle? En el versículo 10 de este capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús continúa hablándole a Felipe y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús aquí hace notar el testimonio de sus palabras y de sus obras. Son lo mismo, lo uno es igual a lo otro. Él era perfectamente consistente. Nuestro problema, en cambio, es hacer que nuestras palabras y nuestras obras sincronicen. Hacemos grandes declaraciones y damos testimonios gloriosos, pero ninguno de nosotros vive una vida perfecta. Es por esto que cada cristiano debe separar un tiempo para la confesión. Como vimos en el capítulo 13, Jesús dice que Él tiene que lavarnos para que podamos tener comunión con Él. Son demasiados los cristianos que pierden su comunión con Dios porque creen que son buenos, pero sus palabras y sus obras no son consistentes. Y es necesario confesar esto. ¿Se ha fijado usted alguna vez que el Señor Jesús nunca apeló a su propia mente ni a su propia voluntad para hacer una decisión? Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Él hablaba, amigo oyente, expresaba la voluntad del Padre. Todas sus obras eran la voluntad del Padre. Por tanto, le dice a Felipe que cuando él oía las palabras de Jesús, estaba oyendo las palabras del Padre. Y cuando veía las obras de Jesús, estaba viendo al Padre obrando por medio de Jesús. Usted notará que Jesús tiene interrupciones durante su discurso. Primero fue Pedro y luego Tomás, y ahora Felipe. Pero ahora Jesús sigue dando su discurso hasta el versículo 22, cuando nuevamente le interrumpen. Continuemos pues con el versículo 11 de este capítulo 14 de Juan. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice que si usted no puede creerle por sus palabras, entonces que le crea por sus obras. Ellas deben convencerle. Y ahora el versículo 12 continúa diciendo Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en esta tierra, hizo grandes obras y milagros. Los apóstoles hicieron las mismas obras, sanaron a los enfermos y levantaron a los muertos. Con todo, Jesús dice que aquellos que creen en Él harán mayores obras. Ahora, ¿cuál es la obra mayor que harán? Bueno, en el día de Pentecostés, Simón Pedro, quien había negado a Jesús en la noche en que fue arrestado, predicó un sermón y 3,000 personas creyeron en el Señor. Pensamos en los hombres que a través de los años han invertido sus vidas en ganar a hombres, mujeres y niños para Cristo. Pensamos en los misioneros que van a tantos países del mundo predicando a un Salvador crucificado, resucitado, glorificado y que viene de nuevo a fin de que el que oiga pueda aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Ese es un milagro mayor que el de sanar a los enfermos. ¿No le parece? ¿Cuál es mejor? ¿Sanar el alma o sanar el cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hizo el milagro de levantar los cuerpos físicos de los hombres, pero nosotros tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo para que los hombres, cuerpo y alma, puedan vivir eternamente. El logro supremo es traer a los hombres y a las mujeres y a los niños a una correcta relación con Dios. Ahora, ¿cómo se hacen estas obras mayores? El Señor Jesucristo dice aquí al final del versículo 12, porque yo voy al Padre. Ve usted, es Jesucristo mismo quien todavía está obrando, pero hoy en día lo hace por medio del instrumento humano. Obra por medio de la frágil carne humana. Pero así es como obra hoy en día. Me asombro que me sea posible dar un mensaje bíblico por radio y que haya quienes vengan a Cristo. Amigo oyente, eso es mayor. Si Jesucristo estuviera aquí hablando a los hombres, sería una gran obra. Pero cuando Jesucristo nos toma a usted y a mí y obra por medio de nosotros para alcanzar a otras personas,
Esa es la obra mayor. Ahora, ¿se ha fijado usted con cuánta frecuencia Jesús habla de su Padre? Encontramos 20 referencias al Padre en este pasaje, y es siempre el Señor Jesús quien lo menciona. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de Juan capítulo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sigue diciendo que estas obras mayores serán el resultado de la oración. Desafortunadamente, el evangelismo por medio de la oración está tan descuidado hoy. El Señor dice aquí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Estos versículos han sido muy mal entendidos muchas veces. Muchas personas han cogido estos versículos y han corrido con ellos como el perro que coge un hueso y corre con él. Dicen que oraron, pero que Dios simplemente no contestó su oración. Algunos hermanos dicen que tomaron ese versículo según su significado literal y oraron y que Dios no contestó su oración. Luego preguntan ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurre es que están leyendo algo en el versículo que en realidad no está allí. Necesitan continuar leyendo. Todo esto forma parte de un solo paquete. Leamos el versículo 15 ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Consideremos lo que estos 3 versículos dicen. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Orar en su persona significa pararse en su lugar. Significa estar completamente identificados con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo imploramos los méritos de su bendito Hijo cuando nos paramos delante de Dios. No tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él no oye mi oración porque yo soy Samuel Montoya. Él no oye su oración porque usted es quien es. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Debe ser una oración para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando egoístamente para nosotros mismos, estamos orando para Él. Estamos orando para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También depende de nuestra obediencia a Cristo. Esta promesa es dada a aquellos que le aman y la evidencia de su amor es el guardar sus mandamientos. El amor será demostrado por la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Ama usted al Señor Jesús? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? En nuestro próximo encuentro, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando lo que significa pedir u orar en el nombre de Cristo. Y decíamos que orar en su persona significa pararse en su lugar. Significa estar completamente identificado con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo, amigo oyente, cuando nos paramos delante de Dios, imploramos los méritos de su bendito Hijo. Nosotros no tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Ahora es necesario que sea para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando por egoísmo para nosotros mismos. Estamos orando para Él. Oramos para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Ahora esta promesa es dada a aquellos que le aman y dan evidencia de su amor cuando guardan sus mandamientos. El amor será demostrado mediante la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Le ama a usted? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? Una noche el doctor Harry Ironside estaba sentado en una plataforma con un pastor joven durante una serie de reuniones. Una señorita entró al templo y el pastor le informó al doctor Ironside que ella había sido muy activa en la iglesia, pero que ahora se estaba asociando con el mundo y viviendo con el mundo, y que esta era la primera vez en mucho tiempo que él la había visto venir a la iglesia. Aquella noche, el doctor Ironside predicó sobre este texto de las Escrituras. Pues bien, esta señorita se puso muy irritada, y después del culto vino a hablar con el doctor Ironside y le dijo, ¿cómo se atreve usted a decirle a esta gente que todo lo que pidan en el nombre de Jesús lo hará? El doctor Ironside le contestó, ¿por qué no se sienta para contármelo todo? Ella accedió y le contó que desde hacía algunos meses su padre estaba gravemente enfermo, y que mientras el médico estaba en su cuarto, ella se había arrodillado en la sala para orar y pidió por la mejoría de su padre. Cuando el médico bajó del cuarto, le informó que su padre había fallecido. El doctor Ironside le preguntó a la señorita qué pasaría si ella, encontrando un cheque que fuese designado para otra persona, tratara de cobrarlo firmando el nombre de esa persona. Ella dijo que sería una falsificadora. El predicador le mostró entonces este versículo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego le preguntó si ella había estado haciendo eso. Y ella se enrojeció. Entonces el doctor Ironside le explicó que lo que ella trataba de hacer era lo mismo que tratar de cobrar un cheque que era designado para otra persona. Todos nosotros, amigo oyente, necesitamos reconocer que la obediencia a Él es la evidencia de nuestro amor y que esta promesa es dada a aquellos que le aman. El Señor hace ahora la promesa del Espíritu Santo. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Juan. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es una verdad única de esta edad en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes de Pentecostés, pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Eso fue lo nuevo. El Consolador ha venido para fortalecernos. Jesús se va, pero enviará a éste que nos puede fortalecer. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no puede recibirle. Si solo pudiéramos aprender eso, amigo oyente. Un hombre tiene que creer primero. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña y se la abre al creyente. El inconverso tiene que creer primero en Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo morará en él. El hombre del mundo no puede verlo porque Dios solo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es visto con el ojo espiritual. El evangelista Billy Graham usa la expresión los ojos y los oídos del alma. Es sólo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos pueden ser abiertos para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda verdad. Sin Él, la Biblia puede llegar a ser solo un libro de historia, un libro de hechos. El Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Había estado pues en el mundo, pero Jesús dice que ahora Él estará en vosotros. Continuemos leyendo el versículo 18 ahora. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dice que no nos dejará huérfanos, sino que vendrá en la persona del Espíritu Santo. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, ¿cuál es aquel día? Bueno, en aquel día es el día en que usted y yo vivimos, amigo oyente.
Es el día que comenzó con Pentecostés. Vosotros en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Esta es la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan o en toda la Biblia. Aún a un pequeñito le es posible comprenderla, y sin embargo, ningún filósofo puede sondear las profundidades de su significado. Vosotros en mí. Esta es la salvación. Ser salvo significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro dice que somos salvos mediante el bautismo. Y el bautismo significa identificación, y significa ser identificado con Cristo. Dios ve a todos, o bien en Cristo, o bien fuera de Cristo. O estamos en Él por la fe, o estamos fuera de Él, todavía con los pecados. Si usted, amigo oyente, está en Cristo, entonces Dios le ve en Cristo, y su justicia es la justicia suya, porque estamos completos en Él. Ahora, yo en vosotros. Esa es la segunda parte de esta declaración, y esta es la santificación. Es el vivir cristiano aquí en el mundo. ¿Vive Cristo en usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 14 de Juan. «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». No diga que usted ama a Cristo, amigo oyente, si no le está obedeciendo. Aquí Jesús lo expresa muy claro. Jesús se manifestará a aquel que le ama. No crea que esta es una manifestación mediante alguna visión. Más adelante Él dice que es el Espíritu Santo quien tomará las cosas de Jesús y se las revelará. ¿Dónde hace esto? En la palabra de Dios. Allí es donde Jesús es manifestado. Leamos ahora el versículo 22 del capítulo 14 de Juan. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Judas oye todo esto y cree que es maravilloso, pero pregunta si no sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera. Y pregunta a Jesús si es que se ha olvidado del mundo. A propósito, aquí está el primer misionero. El Señor Jesús le contesta, y su contestación forma el resto de este capítulo 14 de San Juan. Le asegura que no se ha olvidado del mundo, sino que está pensando en el mundo. Leamos los versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». La manera en que el mundo se va a enterar del Señor Jesús no es mediante los tratados que distribuimos, sino por nuestra obediencia. Sí, se trata de la obediencia, amigo oyente. La profesión realmente no vale nada. Ser miembro de una iglesia en verdad no vale nada. Nuestro amor tiene que ser evidenciado por nuestra obediencia. ¿Qué le parece el amor suyo, amigo oyente? ¿Le disciplina? Estas cosas son verdaderamente importantes. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 14 de Juan. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les está diciendo que Él no se ha olvidado del mundo. El hecho es que Él está pensando en el mundo. Se ha reunido con estos apóstoles en el aposento alto y les ha dado la verdad para que la puedan llevar al mundo en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que la verdad puede ser dada al mundo es mediante estos hombres. Juan estaba en aquel aposento alto, y Juan ha escrito estas verdades para nosotros. Jesús les asegura que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y que les recordará todo lo que Él ha hablado. Leamos ahora el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo nos lleva al primer versículo. Es su última palabra de consuelo. La paz de la cual habla aquí no es la paz que resulta de tener perdonados los pecados. Esta es la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor Jesús.
Es la paz del corazón y de la mente de aquellos que se hallan en la voluntad de Dios. Veamos ahora los versículos 28 al 31 de este capítulo 14 de Juan. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús les dice que ellos deben de regocijarse porque Él se va, debido a las maravillosas bendiciones que vendrán sobre ellos. Jesucristo volvería al Padre, y luego les enviaría al Consolador. Les dice que no puede caminar ni hablar mucho con ellos, y la verdad es que así fue. El príncipe de este mundo venía. Jesucristo tendría entonces otro encuentro con Satanás, y creemos que tuvo lugar allá en el huerto de Getsemaní. Después iría a la cruz por los pecados del mundo, y luego de su ascensión, el Consolador vendría a los creyentes. Y esperamos que ahora mismo el Espíritu Santo le esté revelando a usted, amigo oyente, las cosas de Cristo. Y así dejamos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan.